Galácticos, las 10 Copas de Europa del Real Madrid. Hay que mirar un poco la historia para saber de dónde venimos y de repente a dónde vamos. Así que bueno, las 10 Copas de Europa del Real Madrid. La primera, el año 56, en el Parque de los Príncipes sale campeón el Real Madrid por primera vez contra el Stade de Reims. Mucha gente dirá ahora contra el Stade de Reims, pero el Stade de Reims era un equipazo que en esa época contaba con Raymond Kopa en sus filas, Balón de Oro, que después jugó para nosotros. La final se complicó mucho, empezamos perdiendo 2-0, después empatamos, después perdíamos 3-2. La termina dando 4-3 el Madrid para coronarse campeón de Europa por primera vez. Y el año siguiente tocaba revalidar y jugamos la final en nuestra casa, en el Santiago Bernabéu, ante 125.000 espectadores y contra la Fiorentina. Se ganó 2-0 gracias a goles de Gento y de Di Stéfano. Di Stéfano que ganaría su primer Balón de Oro después de aquella temporada y marcaría 7 goles Pichichi de aquella edición. Para llegar a aquella final tuvimos que eliminar al Manchester de los famosos Busby Babes, probablemente el mejor equipo de aquella generación que desgraciadamente un año después quedó mutilado prácticamente en todos sus miembros porque tuvieron el desgraciado accidente de avión de Múnich en el que solo quedaron Bobby Charlton y alguno más y nos privaron de ver aquel gran equipo. La tercera, curiosamente un 28 de mayo en Hayes, el Bruselas le gana el Madrid al Milán 3-2 en la final. Una final que se había complicado mucho y casi en la prórroga empata Gento y después ya en el suplementario pudimos ganar. Es una competición en la que Alfredo Di Stéfano fue Pichichi con 10 goles. Y un año después tocaba de nuevo revalidar y nos fuimos hasta Stuttgart a jugar la final contra el Stade de Reims de nuevo, cuya estrella era Just Fontaine. El Real Madrid ganó 2-0 con otros 2 goles de Di Stéfano, que de nuevo se llevó el Balón de Oro al final de aquella temporada. Ahora se habla mucho de las primas que recibirán nuestros jugadores por ganar. En aquella época ya existían. ¿Cuántos recibieron? 35.000 y 40.000 pesetas, lo que ahora vienen a ser 250 euros o dólares. ¿Cómo ha cambiado la vida? Y la quinta Copa de Europa en el año 60, la última de las 5 consecutivas, en Hampden Park, en Glasgow, curiosamente donde después ganamos la novena. El Real Madrid le gana en una de las finales que probablemente sea la final más hermosa de todos los tiempos, 7-3 al Eintracht de Frankfurt en una exhibición absoluta. 4 goles de Ferenc Puskás, el popular Pancho Puskás, 3 de Di Stéfano. Importante decir que en esa semifinal, bueno, en esa Copa de Europa en la semifinal se eliminó al Barcelona. Para los que dicen que no, era una competición menor, se le sacó del camino al Barcelona. Y Miguel Muñoz se convirtió en el primer hombre en ganarla como jugador y como entrenador. Hubo que esperar 6 años para volver a ganar la Champions. Se hizo de nuevo en Heysel y contra el Partizan de Belgrado por 2-1. Hubo que remontar en aquella final con goles de Amancio y de Serena. Solo Gento sobrevivía de las 5 primeras copas y por eso es el único futbolista que tiene 6. Una de las cosas más destacables de esa final, sin precedentes hasta entonces y que no se ha vuelto a repetir, es que el Real Madrid alineó 11 futbolistas españoles. Un hecho que nunca se había producido y que nunca después se ha producido en la historia de esta competición que es la Copa de Europa. Y bueno, después de esas primeras 6 que eran en blanco y negro, yo no me acuerdo, habremos visto algunas imágenes. Hemos tenido que tirar de hemeroteca, ¿no? Y de datos, no estábamos ahí. Ya llegan pues las 4 de los últimos 20 años que nos ponen donde nos ponen. Exacto. En dobles dígitos con 10 copas. Exacto. Hablemos de la séptima. La séptima que fue la Copa de la Agonía, ¿no? Hubo que esperar 32 años, muchas generaciones que no habían visto al Madrid ganar una Copa de Europa, una losa que cada vez se hacía más pesada y que aquella tarde, aquel 20 de mayo del 98 en Ámsterdam, pues por fin se tiró la puerta abajo gracias a aquel gol de Mijatovic con la Juve y ya se pudo volver a ganar y se pudo volver a reescribir la historia, como se dice ahora, en color. Además fue importante porque en el partido en sí no llegabas el Madrid como muy favorito, se le estaba complicando mucho el partido, Mijatovic lo rompe y bueno, lo que tú decías antes, que el Madrid recupera ahí Claro, sí, recupera la historia, recupera su lugar en la historia. Vivía del pasado hasta entonces, ahí recupera su sitio y porque es el rey de Europa se vuelve a demostrar. Es el año famoso en el que se tiró la portería contra el Borussia Dortmund, todo aquel lío. Hablabas de que no se llegó de favorito en el 98, tampoco realmente, y puede parecer una locura, se llegó de favorito en el 2000 cuando se gana 3-0 al Valencia en París. El Valencia venía de una copa espectacular, eliminando al Lazio, eliminando al Barcelona. El Madrid también había competido muy bien porque se había cargado al Manchester, se había cargado al Bayern y llega aquella final. Y en aquella final literalmente destrozamos al Valencia. Claro, además empezaba una época, bueno, con la final del 98 en la que de repente nadie se esperaba que en 3 años ganemos 2 más. Exacto. Entonces llegó la final esta con el Valencia 3-0, bonitos goles de McManaman, un golazo de Raúl sobre la hora también. Del Bosque había tenido que coger aquel equipo, nadie contaba mucho con él. Casillas ya estaba de portero y en aquel momento ya también el Madrid confirmaba, como tú dices, que era una pequeña dinastía en Europa, lo cual sí que se vino a confirmar 2 años después, de nuevo en Hampden Park, la famosa final de la volea de Zidane para la historia, de la entrada de Casillas después de la lesión de César. Fue la novena, fue la tercera en 4 años realmente y un hito absolutamente tremendo. Y eso sí, es verdad que devolvía al Madrid a su sitio, digamos, a su sitio como la hegemonía en Europa, con la novena Copa. Recordando que esa final contra el Leverkusen, en el camino a esa final se echó al Barça. Exacto.
un bonito gol de Zidane en el Camp Nou. Y McManaman también marcó, luego Raúl marcó en la vuelta, así que se le dejó al Barcelona ahí por el camino. Y en la final el Leverkusen parecía que iba de víctima propiciadora, un equipo que había hecho una buena campaña, que acabó perdiendo todas las competiciones en cuestión de 2 semanas, plantó mucha batalla y al final Casillas nos salvó. La gente, se acuerda mucho la gente de la volea de Zidane, obviamente inolvidable, pero a mí me gusta siempre recordar que el primer gol de ese partido es de Raúl, un golazo, un gol de Pillo, después nos empata Lucio. Sí, exacto. Como era la mayoría de goles de Raúl. Pero bueno, termina la novena, que es la tercera en 4 años, que de repente nos malacostumbraba a esa hegemonía y después tuvimos que esperar bastante rato más para la 10ª. Encima con toda la cantinela esta de la cifra redonda de la 10ª, la 10ª, la 10ª, parecía que se estaba creando otra vez una brecha ahí como la de entre la 6ª y la 7ª, y encima con un agravante, que el Barcelona iba llenando sus vitrinas de Copa de Europa en ese espacio entre Copas de Europa. Fue muy jodido, llegamos a Lisboa, parecía que estaba perdido, pero el Madrid no pierde finales. No, el Madrid no pierde finales. Bueno, habrá perdido alguna, pero ese día, ¿cómo sufrimos? Por favor. Aquel día fue ese gol, la 10ª fue mucho más celebrada que la 8ª y la 9ª juntas. Vale recordar que es verdad que el Atleti estaba ganando hasta el final, pero hubiera sido una injusticia con el fútbol que el Atleti gane ese partido 1-0 porque no lo merecía. Pero bueno, al final no se merece. Claro, esto no es de merecer, es de ganar. Gracias a ese cabezazo de Sergio Ramos cobramos vida para la prórroga los borramos del mapa, se hizo el número redondo y simplemente 2 años después estamos de nuevo a las puertas de la 11ª. Yo siempre me acuerdo de esa final una cosa, sobre todo la cara de los jugadores del Atleti cuando se enteraron que tenían que jugar media hora más. Yo me acuerdo y se veía que no daba. Yo me acuerdo de la cara de mi viejo cuando le dije que había pagado 1.200 euros por una entrada. Pero bueno, Galácticos, ahí estuvieron las 10 Copas de Europa en Madrid. No sé si nos hemos olvidado alguna. No, espero que no. Si ustedes creen que nos hemos olvidado alguna, nos acordar en los comentarios. ¿Y cuál es su favorita? Que nos diga la gente cuál es su favorita. ¿Cuál es la que les gustó más? Exactamente. Y esperemos tener que volver a hacer pronto un vídeo porque este se quede viejo. Sí, añadir una más. Adiós. Así que Galácticos, like y suscribirse y... Adiós.